Hola, mi nombre es Edir Alexander Penagos Calderón, soy estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Quindío y el día de hoy voy a explicar la resolución de dos ejercicios acerca de mínimos y máximos. Bien, entonces vamos a iniciar, vamos a leer el primer ejercicio. Nos dice: para la función dada, hallar los puntos críticos, analizar si en ellos la función alcanza un extremo local, es decir, estudiar si en los puntos críticos hay o no mínimos o máximos locales. Para los casos que existan, hallar estos valores, graficar la superficie en un software especializado y destacar en esta los puntos extremos si existen. Entonces nos dan la función, que es una función de dos variables: f de x, y es igual a 2x cuadrado más y cuadrado más xy más 5. Bien, entonces lo que yo voy a hacer para hallar estos mínimos y máximos es utilizar el criterio de la segunda derivada. Entonces, para esto lo primero que voy a hacer es hallar las derivadas parciales, tanto de primer orden como de segundo orden, y también voy a hallar las derivadas mixtas. Entonces comenzamos con la derivada parcial con respecto a x de la función. Entonces la derivada de 2x cuadrado, simplemente bajamos el 2 y le restamos 1 al exponente, nos queda 4x. La derivada de y cuadrado, recordamos que como estamos derivando con respecto a x, la y se toma como una constante, entonces nos da 0. Más xy, la derivada de x es 1 por la constante y, nos da simplemente y. Y la derivada de 5, como 5 es una constante, nos da 0. Continuamos con la segunda derivada parcial con respecto a x. Vamos a derivar 4x más y. La derivada de 4x nos da 4 y la derivada de y, como es una constante, nos da 0. Continuamos con la derivada parcial con respecto a y. En este caso vamos a tomar a la x como si fuera una constante. Entonces la derivada de 2x cuadrado con respecto a y nos da 0. La derivada de y cuadrado nos da 2y, más la derivada de xy, que sería la derivada de y, que es 1 por x, nos da x, más la derivada de 5, que es 0. Continuamos con la segunda derivada parcial con respecto a y. La derivada de 2y sería 2 y la derivada de x es 0. Bien, seguimos con las derivadas mixtas ahora. Vamos a hacer la derivada mixta de yx. Lo que yo hice aquí fue que tomé la primera derivada parcial con respecto a y la derivé con respecto a x. Entonces, como 2y se toma como una constante de 0 y la derivada de x es 1, entonces la derivada mixta nos da 1. Y también vamos a hacer la derivada mixta, pero ahora con respecto a xy. Entonces lo que hice acá fue tomar la primera derivada parcial con respecto a x y derivarla con respecto a y. La derivada de 4x pues con respecto a y sería 0 y la derivada de y sería 1. Bien, ahora vamos a hallar los puntos críticos. Para esto yo voy a tomar las primeras derivadas parciales y las voy a transformar en ecuaciones para así resolver un sistema de ecuaciones. Entonces voy a tomar la primera derivada parcial con respecto a x y la voy a igualar a 0 y luego voy a despejar x. Entonces aquí ya la tengo igualada, voy a restar y a ambos lados y luego voy a dividir 4 a ambos lados. Lo que me va a dar es x igual a menos y sobre 4. Bien, entonces esta va a ser mi ecuación número 1 y mi ecuación número 2 va a ser la derivada parcial con respecto a y igualada a 0. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. Me va a dar esto de acá, que es una resta. Entonces vamos a realizarla. 4y por 2 nos da 8y, menos y nos da 7y sobre 2 igual a 0. Bien, ahora vamos, vamos a multiplicar 2 sobre 7 a ambos lados y nos va a dar que y es igual a 0. Ahora con esta ecuación que obtuve, la voy a nombrar la ecuación número 3 y la voy a sustituir en la ecuación número 1. Si recordamos, la ecuación 1 era x igual a menos y sobre 4 y sustituyéndola, sustituyendo la ecuación 3 en la 1, nos va a quedar menos 0 sobre 4, lo cual nos va a dar que x es igual a 0. Bien, ahora como ya tenemos que x es igual a 0 y es igual a 0, yo lo que hice fue reemplazar este punto en la función original y nos va a dar pues otro punto de coordenada que es el que nos va a servir para graficar en 3D. Bien, continuando, vamos a hallar el discriminante. Para esto vamos a usar esta fórmula, que es la segunda derivada parcial con respecto a x derivada por la segunda derivada parcial con respecto a y menos la derivada mixta al cuadrado. Como ya tenemos estos valores, lo único que vamos a hacer es sustituir
y nos va a quedar 4 por 2, 8 menos 1 nos va a dar igual a 7, entonces el discriminante es igual a 7. Bien, ahora el criterio de la segunda derivada nos establece que si el discriminante es mayor que 0, la segunda derivada parcial con respecto a x es mayor que 0 y la segunda derivada parcial con respecto a y es mayor que 0, entonces vamos a tener que el punto crítico hallado es un mínimo local. Entonces, como todos estos criterios se nos cumplen, vamos a decir que el punto 0,0 es un mínimo local. Bien, ahora continuando con la resolución del ejercicio número 1, vamos a graficar en GeoGebra la función que nos habían dado, que es 2x cuadrado más y cuadrado más xy más 5. Y vamos a graficar también el punto. Recuerden que el punto se obtiene pues con los puntos críticos para x y para z sería evaluar estos puntos críticos en la función dada. Entonces sería 0,0. Yo como ya lo había evaluado me dio 5, entonces sería 0,0,5. Entonces como podemos observar aquí el punto va a ser como el punto mínimo que toque la función que nos habían dado. Bien, ahora vamos a continuar con el segundo ejercicio. Nos dice, en cada uno de los ejercicios que siguen resuelve el problema de optimización propuesto. Ahí me tocó el ejercicio número 16. Dice, determinen los valores máximos y mínimos de z igual a x cuadrado por y cuadrado sujeto a la condición x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces para esto lo primero que yo voy a hacer es hallar la primera derivada parcial de z. Para fines prácticos le llamé a zf, entonces vamos a hallar la primera derivada parcial de f con respecto a x. Esto nos va a dar 2x por y cuadrado, debido a que como estamos derivando con respecto a x, y se toma como una constante, entonces la derivada simplemente sería 2x por la constante. Bien, ahora vamos a hallar la derivada con respecto a y, que en este caso la constante sería x, entonces nos va a dar 2x cuadrado por y. Por otro lado voy a tomar la función restricción y la voy a restar a ambos lados y luego la voy a derivar. La voy a llamar g y la voy a derivar con respecto a x. Entonces la derivada de g con respecto a x va a ser igual a 2x. Debido a que pues estamos tomando a la y como constante, nos quedaría 2x más 0 y 1 como es una constante también sería 0. Ahora vamos a hallar la derivada de g con respecto a y esto va a ser igual a 2y. En este caso tomamos como constante la x. Bien, entonces ahora vamos a armar el sistema de ecuaciones. La primera ecuación va a ser la primera derivada parcial de f con respecto a x igual al multiplicador de Lagrange por la derivada parcial con respecto a x de g. La ecuación 2 va a ser la derivada parcial de f con respecto a y igual al multiplicador de Lagrange por la derivada parcial de g con respecto a y. Y la ecuación número 3 simplemente va a ser la función restricción que nos habían dado antes. Bien, ahora voy a tomar la ecuación número 1 y la ecuación número 2 y las voy a dividir entre 2x y 2y respectivamente. Entonces la ecuación 1 al dividirla por 2x nos va a dar y cuadrado igual al multiplicador de Lagrange. Y la ecuación 2 nos va a dar x cuadrado igual al multiplicador de Lagrange. Entonces, como podemos ver, estas dos ecuaciones nos van a dar igual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Igualarlas. Bien, entonces ahora al igualarlas vamos a tener que x cuadrado es igual a y cuadrado. Por lo tanto, x va a ser igual a más o menos y. Entonces, esto lo vamos a sustituir en la ecuación restricción. Bien, entonces nos va a dar que más o menos y elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado es igual a 1. Entonces esto nos va a dar que 2y al cuadrado es igual a 1. Despejando tenemos que y al cuadrado es igual a 1 sobre 2. Despejando finalmente esto nos va a dar que y es igual a más o menos 1 sobre raíz de 2.
Bien, entonces tenemos que y es igual a más o menos 1 sobre raíz de 2 y como x era igual va a ser el mismo valor. Y ahora vamos a tomar estos dos puntos y los vamos a sustituir en la función original que nos dieron. Como es más o menos, pues tenemos que hacer todas las variables que estos tienen. Están por acá, si podemos ver, como podemos ver acá, todo nos va a dar igual a 1/4. Esto nos quiere decir que la función va a alcanzar su máximo local, que es igual a 1/4 cada vez que evaluemos estos puntos. Bien, para finalizar el punto 2 voy a graficar las funciones dadas y los puntos que encontré en GeoGebra. Entonces aquí tenemos la función principal que nos dieron. Tenemos la función restricción, que es como un cilindro, y tengo los puntos que ya tenía previamente escritos. Listo, nos falta uno, ahí está. Uy, moví uno sin querer. Bueno, a ver. Ahí está, perfecto. Bien, entonces como vemos, el máximo local sería como el punto más alto que se nos forma de la intersección de la primera función y este cilindro. Ahí lo podemos ver bien. Sería como el punto más alto. Bien. Esto fue todo, muchas gracias.